Vamos a continuar, hermanos, una vez más. Sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios y vamos a seguir con nuestra serie de Génesis. ¿Puede creer que ya vamos en el capítulo 42, hermanos? ¿Cuántos capítulos dijimos que tiene Génesis? Estamos muy cerca ya de terminar nuestra serie. ¿Están despiertos? Hoy voy a hacer algo diferente y voy a comenzar con una ilustración, hermanos. Una historia. La historia escrita por Edgar Allan Poe titulada El corazón delator. ¿Alguien le suena? La historia de El corazón delator. Es nada más una ilustración, pero escucha. La historia trata de un hombre que vivía con un anciano y el hombre insiste en que no lo odiaba. De hecho, decía que no tenía ningún motivo para hacerle daño. Pero había algo en aquel anciano que se había convertido en una obsesión para él, uno de sus ojos. Lo veía como un ojo extraño, aterrador, casi como el ojo de un buitre. ¿Sí saben qué es un buitre? No sé cómo se dice en portugués, no sé, un pájaro negro ahí. Yo sé que es extraña la historia, ¿cómo que alguien se va a obsesionar por el ojo de un anciano porque es raro el ojo? Aquella obsesión llegó al punto de llevarlo a tomar una decisión terrible. Voy a matar a ese anciano. Durante varias noches entraba silenciosamente en la habitación del anciano mientras dormía, abría la puerta muy despacio y observaba al anciano. Pero como tenía los ojos cerrados, esperaba. Él decía, no es al anciano al que quiero matar, es ese ojo que yo quiero. Finalmente, una noche, el anciano despertó. ¿Quién anda ahí? ¿Quién está ahí? El hombre permaneció completamente quieto. El anciano estaba aterrorizado y entonces el asesino comenzó a escuchar algo. El corazón del anciano, el latir del corazón del anciano. Al principio era un sonido débil, pero cada vez lo escuchaba más fuerte y más fuerte y más fuerte, y este hombre pensó que los vecinos quizá podían escucharlo, y finalmente se lanzó sobre el anciano y lo mató. Después tomó el cuerpo, lo cortó y puso los restos del cuerpo debajo de las tablas de un piso, de uno de los pisos de uno de los cuartos. Limpió todo cuidadosamente, ya no había sangre, ya no estaba el cuerpo a la vista, ya no había evidencia y él pensaba, he cometido el crimen de la manera más perfecta, ya quedó atrás. Pero entonces alguien había escuchado el grito del anciano, un vecino, y llamó a las autoridades. Así que llegaron 3 investigadores y tocaron la puerta. El asesino abrió tranquilamente. ¿Y sucede algo?, preguntó. Los investigadores le explicaron que un vecino había escuchado un grito durante la noche y querían revisar la casa. Así que él los dejó entrar, les mostró las habitaciones, les aseguró que no había pasado nada. Es más, les dijo, pasen a tal cuarto donde él sabía que había hecho aquel homicidio. Se sentó con ellos, muy tranquilo, platicaba con ellos y parecía que todo estaba bien, hasta que otra vez volvió a escuchar un latido y dijo, ¿será que es mi imaginación? Pero empezó a escucharlo cada vez más fuerte. Pum, 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 el latido del corazón. Miró a los investigadores, ellos seguían conversando tranquilamente, pero él escuchaba el corazón, el latido del corazón del anciano, hasta que empezó a desesperarse y pensó, a lo mejor ellos también lo están escuchando, a lo mejor ya saben, a lo mejor ya sospechan lo que hice. Y finalmente en su desesperación ya no pudo aguantar más y se levantó y gritó, lo confieso, yo hice ese crimen, levanten las tablas y ahí va a estar. Y como él lo dijo, así pasó, levantaron las tablas y ahí estaba el anciano. Y lo interesante de la historia es que el hombre pensaba que había escondido perfectamente su pecado, había escondido el cuerpo, había limpiado la sangre, había engañado a los investigadores, pero había algo que él no podía esconder. Y como dicen las adivinanzas, ¿quién soy? Su propia
conciencia, la que quizá nos va a despertar hoy en esta mañana. Podía esconder el cadáver debajo del piso, pero no podía esconder su pecado de su propia conciencia, y eso nos lleva a una realidad que todos conocemos, iglesia. Hay pecados que podemos esconder de las personas, pero que no podemos esconder ni de Dios y ni de ti mismo, porque tú y yo sabemos lo que hemos hecho. Podemos aparentar que todo está bien, podemos sonreír, podemos venir aquí, actuar con toda la normalidad como ese anciano estaba actuando, pero cuando nuestra conciencia se despierta, nos va a traer a la memoria esas cosas que quizá habíamos quedado o habíamos querido dejar atrás. Y precisamente eso es lo que vamos a estudiar hoy, iglesia. Porque ahora vamos a enfocarnos en los hermanos de José, que ahora se van a encontrar nuevamente con aquello que habían dejado enterrado por muchísimos años. Y nada más para recordarnos, escucha solamente Génesis 37, 27, venid, vamos a venderlo a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron a José de la cisterna, el pozo donde ellos lo habían arrojado, y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. ¿Te acuerdas de esa historia, verdad que sí? Bueno, han pasado más de 20 años. Ahora están en Egipto. Ahora van a estar delante de José, aunque al principio ellos no lo reconocen. Y el sueño que tuvo aquel jovencito, hermanos, está a punto de cumplirse, y los hermanos de José se van a topar con algo. Aquí la conciencia se va a despertar y van a empezar a reflexionar en algo que habían hecho muchísimos años atrás. Así que siempre me gusta darles un tipo de GPS para que todos sepamos para dónde vamos, y la frase dice así: Dios en su providencia puede utilizar la aflicción y las circunstancias de la vida para despertar nuestra conciencia, confrontarnos con nuestro pecado y conducirnos al arrepentimiento. Hermanos, yo no estoy diciendo que la conciencia es Dios, no estoy diciendo que la conciencia es la que nos va a convencer de pecado para traernos al arrepentimiento. Eso lo hace el Espíritu Santo, pero Dios va a utilizar en su providencia la aflicción, las circunstancias de la vida para despertar nuestra conciencia y llamar nuestra atención. Con eso en mente, hermanos, quiero que todos se pongan de pie para leer en Génesis capítulo 42. Solamente vamos a leer un versículo, pero de igual manera, por respeto y reverencia a la palabra de Dios, nos ponemos todos de pie. Es un capítulo un poquito más extenso y por lo tanto leamos solamente un versículo, que es Génesis 42, 21. ¿Lo tiene ahí, hermano? Génesis 42, versículo 21. Y como solamente es un versículo, vamos a leerlo todos juntos, a una sola voz, fuerte, entendible. Leamos todos el versículo 21 y dice: y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Todos cierren sus ojos, cada uno en su lugar hable con Dios. Señor, gracias en esta mañana por todo lo que tú nos permites hacer. Gracias por la obra que tú sigues haciendo en esta iglesia. Sabemos que nos falta demasiado y que a través de los años seguirás obrando en este lugar. Te pido por cada una de las personas que están en este momento aquí presentes, que estamos a punto de meditar, reflexionar en tu palabra. Háblanos, Señor, y te pido que tú me uses para que yo solamente sea el instrumento para comunicar, las verdades del Evangelio. Sé con esta congregación y con el tiempo que pasaremos en tu bendita palabra. Queremos solamente hablar lo que tú tienes para nosotros, Señor, y te pedimos todo esto en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: amén, amén. Tome su lugar. Tome su lugar.
La conciencia se ha entendido como un sentido moral interno. Algunos la han nombrado la voz de Dios en el interior. No que sea Dios, pero algo en nuestro interior, en nuestro instinto incluso. Eso es la conciencia, un sentido moral interno. Incluso dice Romanos 2:15, escuche, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Pablo, hablando acerca de los gentiles, decía, ellos tienen la ley escrita en sus corazones, ya no hay excusa. Incluso otra versión más simple dice, escucha, ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en sus corazones. Y aquí viene algo importante, porque su conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o les indican que están haciendo lo correcto. Dios en su perfección, en su sabiduría, Él puso en cada ser humano algo llamado la conciencia. A diferencia de los animales, porque solamente cuando Dios iba a crear a la raza humana fue que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, por lo tanto no somos iguales. Y yo sé que un animalito hasta cierto sentido puede sentir algo, pero tú sabes que no se puede comparar. Así que Dios puso una conciencia dentro de nosotros que involucra la mente, las emociones, involucra la voluntad. Incluso, hermanos, podemos mencionar acerca de la conciencia, que la conciencia actúa por lo menos de dos maneras. La conciencia va a actuar como un juez o la conciencia puede actuar como una guía. Y cuando estaba preparando el sermón no quería yo sonar como un tipo de clase, esta no es una clase, no es una charla, así que va a ser breve lo que voy a mencionar en cuanto a la conciencia. Pero nada más por ponerles un ejemplo de cómo la conciencia puede entenderse en el sentido de una guía o en el sentido de un juez. Primero, la conciencia en el sentido de una guía. Hermanos, tú sabes lo que hemos llamado la conciencia cristiana, que te ayuda en tus decisiones. Imagina que tenemos dos personas o dos parejas, como lo quieras ver. Los dos son cristianos, pero a lo mejor tienen una manera diferente de pensar en cuanto a cierto tema. En la Biblia, nosotros sabemos lo que es correcto y lo que es malo, pero todos aquí sabemos que hay algunos temas difíciles de entender o hay pasajes donde la Biblia quizá no lo menciona del todo, así que tenemos dos personas con diferente perspectiva sobre algo. Y por ponerle algún ejemplo, y lo voy a mencionar nada más para meterle fuego ahí al sermón, pero no vamos a hablar de eso. Pero si me preguntaran, pastor, ¿es pecado o no ponerse un tatuaje? O si me preguntaran, pastor, ¿es pecado no tomarse una copita de vino? Los extremos, como lo hemos dicho, nunca van a ser malos. Tú no quieres ser un legalista. Así que, ¿qué hacemos con eso? No es que uno de los dos no sea creyente. Los dos son creyentes y tienen un criterio sobre ciertos temas. Ahí la conciencia te está dictando algo. Ahí la conciencia está funcionando como una guía. Pero la conciencia, en segundo lugar, también puede actuar como un tipo de juez, que cuando se despierta te puede hacer recordar cosas que tú dices, eso no está bien. Una vez más, la conciencia no te va a llevar al arrepentimiento. La conciencia nada más te dice que algo no está bien, pero en un momento más adelante vamos a llegar a esa sección de cómo es el Espíritu Santo el que realmente nos convence de pecado. Pero quise mencionar estos detallitos, hermanos, para ir introduciendo el sermón. Dios en su sabiduría perfecta le puso una conciencia a todos. Y hoy vamos a ver cómo Dios va a utilizar algo, iglesia, para llamar la atención de ¿quiénes? De los hermanos de José, que quizá vivían muy tranquilos por más de 20 años, pero no puedes esconder las cosas, tarde o temprano todo va a salir a la luz. Así que punto número 1, Dios usa la aflicción para despertar la conciencia adormecida. Una vez más, Dios usa la aflicción para despertar la conciencia
adormecida. Y nada más para aclarar, hermanos, no estamos diciendo que toda aflicción necesariamente sea una consecuencia de nuestro pecado. En primer lugar, todos sabemos que el pecado trae consecuencias, ¿cierto o no? El pecado siempre trae consecuencias, pero por otro lado, tú puedes estar pasando cierta aflicción, no necesariamente como consecuencia de tu pecado. Dios puede traernos pruebas, Dios puede traernos aflicciones como lo hizo con Job, un hombre recto y temeroso delante de Dios, pero Dios puede mandarnos pruebas, puede mandarnos aflicciones, ¿para qué? Para que nosotros podamos aprender a depender más de Él, confiar más en Él, mirarlo más a Él, aferrarnos y anclarnos más en Él. Ahora el capítulo comienza, hermanos, con algo que parece completamente desconectado del pecado de los hermanos, y es la hambruna. Así que vamos a comenzar hablando de una hambruna, y tú dices, pero ¿qué tiene que ver una hambruna? El hambre, ¿qué tiene que ver? Bueno, en la providencia de Dios tiene que ver mucho, porque Él va a utilizar esa aflicción, ¿para qué dijimos? Para llamar la atención de los hermanos de José. Así que lo que tú y yo ya sabemos ahora es que Dios está utilizando esta aflicción para llevar a esta familia hacia Egipto, para llevar a esta familia hacia José, porque el plan de redención sigue. Dios tiene un plan. Acuérdate que dijimos que Jacob no lo entiende todo, José quizá no lo entiende todo, pero tú y yo que ahora estamos miles de años adelante, tú sabes que Dios estaba haciendo algo, ¿verdad que sí? Es el plan perfecto de redención de nuestro Dios. Dios está obrando en medio de todo esto. De la misma manera que tú a veces no lo entiendes todo, a veces yo no lo entiendo todo, pero igual tenemos que confiar de que Dios está obrando en medio de todo eso. Eso es la providencia de Dios también, iglesia. La providencia de Dios no solamente significa que Dios es el que sustenta la creación. La providencia de Dios también significa que Él se envuelve con su creación. Dios participa con su creación. Dios se relaciona con sus hijos, con su creación. Así que Dios está obrando en cada área de nuestras vidas. ¿Lo crees, iglesia? Él está obrando en cada área de nuestras vidas. Incluso Dios es quien está obrando en esa historia, y es Dios el que ha enviado a José a ese lugar. Y tú dices, pero ¿cómo va a ser Dios el que lo va a poner ahí en esas situaciones? Dios es el que ha enviado a José a ese lugar. Y el Salmo 105 lo pone demasiado claro. Mira lo que dice el Salmo 105, 16. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo su sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. ¿Quién trajo hambre sobre la tierra, iglesia? ¿Quién quebrantó todo sustento de pan? ¿Quién envió a ese varón a ese lugar? Dios es el que está detrás de toda la historia. Así que estamos preparando el terreno y vamos a ver cómo, vamos a ver la necesidad de ellos los va a llevar hacia José. Manténgase ahí en Génesis 42. Permítame leer los primeros 5 versículos ahí en su Biblia. Dice, viendo Jacob que en Egipto había alimento, dijo a sus hijos, casi de manera cómica, ¿qué se están viendo? ¿Por qué se están mirando? Y dijo, he aquí yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá, vayan allá y comprad de ahí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto, mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Así que aquí está el anciano Jacob que va a enviar a sus hijos. Tiene que enviarlos, decimos en México, en bolita, en grupo, porque no estamos hablando, vámonos al carro, ¿verdad? No, quizá vamos a irnos o caminando o en algún camello, y son varias semanas de camino, puede ser muy peligroso el camino. El versículo 2 nos da un buen detalle cuando Jacob dice, vayan a tal lugar, ¿para qué? Para que podamos vivir y no muramos. No es un hambre cualquiera, no es el hambre que nos da después de 2-3 horas de comer.
Cada vez que la Biblia menciona una hambruna, estamos hablando, como lo dijimos hace unas semanas, estamos hablando de una situación de vida o muerte. Estamos hablando de algo demasiado serio, que por eso este anciano dice, vayan para que podamos vivir y no muramos. Además, el pasaje también nos dice que no envió a su hijo Benjamín, el menor. ¿Por qué? ¿Qué está pasando por la mente de este anciano? No vaya a ser que le pase algo parecido a lo que pasó con José y está ahí protegiéndolo. Allen P. Rose dice, sin imaginárselo, los hermanos de José comenzaron a cumplir el sueño revelado a José cuando salieron para Egipto a comprarle grano al mismo José. Dios había utilizado acontecimientos inusuales para llevar a cabo este cumplimiento. Y en este caso, iglesia, en este caso que estamos estudiando, el hambre demostró ser el medio para llevar a la familia a Egipto. O sea, una aflicción los llevó allá. A veces las aflicciones nos acercan a Dios. Y qué triste, porque en realidad deberíamos de tener una comunión con nuestro Dios en todo momento, pero tenemos que reconocer que la realidad es que solo cuando se intensifican las adversidades es que nos acordamos de ese Dios que gobierna sobre la tierra. Así que vemos aquí el encuentro de José con sus hermanos. Ellos viajan y mira lo que dice el versículo 6. Y José era el Señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Dice que José era el Señor, obviamente Señor con una S minúscula. José era el Señor, que también se puede traducir como príncipe o poderoso. José era el príncipe, el que ejerce con poder, el que ejerce con autoridad, el que gobierna. El pasaje también nos dice que José tenía control completo del gobierno de la tierra de Egipto. Él era segundo de Faraón. Y tú no puedes decir, ay, pero era segundo, no era tan importante. No, acuérdate que Faraón en ese contexto es la figura más poderosa de la nación. Que realmente ser segundo de Faraón es algo demasiado grande, demasiado importante. Así que van a ir los hermanos y se van a topar con José, aunque ellos no saben que es José. José los reconoce. Si tú has leído el pasaje, José se da cuenta que ellos son sus hermanos, pero sus hermanos no lo reconocen. Y muchos han preguntado, ¿y por qué José no se dio a conocer luego? ¿Para qué esperar? ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde está su amor? ¿Dónde está su compasión? ¿Acaso no podía haberles dicho desde el primer día, yo soy José, ¿para qué esperar? Pero muchos han dicho que lo que él estaba haciendo es que él necesitaba ir viendo ese progreso. ¿Será que es un remordimiento? ¿Será que ya se han arrepentido completamente? Así que parece que necesita ir probando si realmente han cambiado. Después le va a poner una prueba y vamos a seguir ahí estudiando el pasaje. No voy a estar leyendo verso a verso, hermanos, porque son muchos, pero tú conoces la historia. Así que hemos dicho que los hermanos llegan a Egipto para comprar alimento. Se presentan de José, quien ya es gobernador de todo Egipto. Él tiene autoridad sobre el alimento. Y dice que se inclinaron rostro en tierra, cumpliendo así, sin darse cuenta, lo que José había soñado. O dicho de mejor manera, cuando ellos hacen eso, están comprobando algo. Están comprobando que Dios es perfecto y que su palabra y sus promesas se cumplen sí o sí. Que nada puede frustrar los planes de nuestro Dios. Pero José todavía no dice nada, todavía no se revela, no ha revelado su identidad. Y les pregunta, ¿de dónde vienen ustedes? A mí se me hace que ustedes nada más son, ¿qué dice? A mí se me hace que ustedes nada más son espías y vienen a ver cómo está la cosa. Y no, ellos responden, no, nosotros no somos espías, nosotros somos hijos de la misma familia, de un padre respetuoso, y nuestro hermano menor se ha quedado allá en casa con nuestro padre. Pero José insiste, no, ustedes son espías, y les va a poner una prueba. ¿Cuál es la prueba? Les va a exigir a todos que regresen y que traigan a Benjamín. Mientras tanto los va a encerrar a todos por 3 días.
Lo primero que estamos mencionando es la aflicción. No pierdas de vista la aflicción. Dios está utilizando una circunstancia externa para comenzar a obrar internamente. Y la hambruna no era solamente una crisis económica, porque tú y yo nada más vemos eso. Tú y yo vemos lo que está escrito ahí arriba, la crisis económica. Pero eso en las manos de la providencia de Dios se convirtió en el instrumento que los llevaría a confrontar algo que habían intentado dejar atrás. Resumiendo, iglesia, eso es lo que yo quiero que nos llevemos del primer punto, ¿ok? Humanamente hablando, todos los versículos que hemos mirado hasta ahorita, hermanos, humanamente hablando, pues lo único que significa es que una familia tenía hambre y fue a buscar alimento. Es más, alguien diría, esto también nos enseña que Dios siempre provee. Y es una verdad, Dios siempre provee, pero no es en sí lo que el texto quiere enseñarnos. El texto quiere enseñarnos, hermanos, la providencia de Dios, por un lado, que Él controla todas las cosas, pero en segundo lugar nos quiere enseñar cómo Él usa las circunstancias para llamar nuestra atención. Así que eso es lo que vamos a comenzar a ver en la segunda sección. Punto número 2, Dios usa la conciencia para confrontarnos con nuestro pecado. Dios usa la conciencia para confrontarnos con nuestro pecado. O sea que Él va a usar lo que Él mismo diseñó y puso dentro de cada ser humano. Y como ya lo hemos mencionado, hermanos, no estamos diciendo que todas las aflicciones que nosotros tenemos sean consecuencia de nuestro pecado, pero sí estamos diciendo que Dios utiliza situaciones para despertar nuestra conciencia adormecida. Eso significa que a veces nuestra conciencia puede estar adormecida. Mira lo que dice 1 Timoteo 4:2. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cautelizada la conciencia. Claro que ese pasaje está hablando de otra cosa, es otro contexto, pero nada más lo estoy utilizando como una referencia, iglesia. Pablo, hablándole a Timoteo, le dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cautelizada significa como esto, adormecida, endurecida, pausada la conciencia. Y eso pasaba con los hermanos de José, que por 22 años parece que van continuando su vida muy tranquilos. Durante 22 años parece que enterraron eso. Su pasado parece que lo enterraron, le pusieron la tierra encima y están muy, pero muy tranquilos. Todavía no escuchamos una confesión de pecado, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Todavía no escuchamos que ellos digan, perdónanos Dios, hemos fallado contra ti. No hemos llegado a eso. Y de hecho le voy a hacer un paréntesis para decirle que en la siguiente semana, en el capítulo 43 y 44, vamos a ir viendo cómo se va haciendo más genuino ese arrepentimiento. Después seguimos con la tensión y con la prueba. Vaya al versículo 18, Génesis 42, 18. Y dice, y al tercer día les dijo José, haced esto y vivid, yo temo a Dios. O sea, José les dice a sus hermanos, yo amo a Dios, yo temo al Señor, les voy a decir qué hacer, les voy a poner un reto. ¿Y cuál es el reto que José le pone a sus hermanos? ¿Cuál es ese reto? Les permite que uno de sus hermanos se quede como prisionero mientras ellos van a la casa de su padre y después regresan con el hermano menor. Solo así van a poder comprobar que no son espías y van a poder salvar sus vidas. Eso ya suena muy terrible para ellos. Yo no sé lo que está pasando por sus mentes, pero yo quiero que tú comiences a ponerte en los zapatos de los hermanos de José. Fueron enviados a traer alimento, ahora uno de ellos se va a quedar como preso y ellos tienen que regresar. ¿Y ahora qué le van a decir a su padre? Se está poniendo muy complicada la cosa. Eso es lo que Dios está utilizando. Esa es la aflicción que Dios está utilizando. ¿Para qué? Para que esa conciencia que quizá ha estado adormecida despierte y llame la atención de esas personas. Y por eso llegamos al versículo clave de todo el sermón. Génesis
42, 21, que ya lo leímos. Génesis 42, 21 dice, y decían el uno al otro, nota las palabras, verdaderamente, cada palabra es importante, cada palabra es clave. Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esa angustia. Nota nuevamente la frase, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Y José está escuchando esa conversación, pero ellos no saben que José, pues como no saben que es José, piensan que él no entiende, pero José está entendiendo todo y la palabra dice que él se apartó para llorar, se conmovió por lo que estaba escuchando. Así que ahora vemos a los hermanos de José, claro, a excepción de Benjamín, que él no está ahí presente, y empiezan a sentir el peso del pecado, el remordimiento de sus conciencias, o como algunos lo han llamado, esa voz interior. Aquí vemos el peso del pecado no confesado. Y aquí, hermanos, es donde yo quería hacer esta distinción, porque de pronto alguien se pudiera confundir. Oye, entonces la conciencia hace el mismo trabajo que el Espíritu Santo. Así que hagamos esa distinción. La conciencia no es Dios, aunque la hayan definido como un tipo de voz de Dios interior. Por supuesto que la conciencia no es Dios. No es que la conciencia, como ya mencioné, nos va a convencer de pecado para apuntarnos a Cristo. Solamente es el medio que Dios usa para confrontarnos. La conciencia sí puede acusarnos, y eso lo acabamos de leer en Romanos. La conciencia sí puede acusarnos. Una vez más, Romanos 2:15, lo leo en la Nueva Traducción Viviente y dice, ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o les indican que están haciendo, que dice, lo correcto. Pero el Espíritu Santo, hermanos, a diferencia, el Espíritu Santo siempre nos va a redarguir conforme a la palabra de Dios. El estándar es la palabra de Dios. Por eso Juan 16:8 dice que el Espíritu Santo, cuando Él venga, nos va a convencer ¿de qué? Dice que nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Para distinguirlo de manera más simple, hermanos, la conciencia me puede hacer o me va a traer cosas a la mente, va a llamar mi atención, pero el Espíritu Santo es más que eso. No es nada más cometiste un cierto errorcito, una cierta falta. No hay que tenerle miedo a decir que hemos pecado contra un Dios santo, y eso requiere reconocimiento de mi pecado, reconocimiento de la necesidad de un Salvador, y te apunta a eso, te apunta a Cristo. ¿Sí me van siguiendo? ¿Cuál sería el resultado de la conciencia? El resultado de la conciencia es que yo me siento culpable. El resultado de la conciencia es que siento vergüenza. El resultado del Espíritu Santo es arrepentimiento. A eso queremos llegar, al arrepentimiento. Y eso lo dice también 2 Corintios 7:10. 2 Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Una vez más, porque la tristeza que es según Dios, cada vez que escuchamos la palabra tristeza, automáticamente vemos una connotación negativa, pero aquí dice la tristeza que es según Dios. Es bueno arrepentirse de nuestros pecados. Eso Dios lo ve como algo muy bueno. Arrepentirnos de nuestro pecado. Es la tristeza buena, por así decirlo. El problema, hermanos, es que una persona puede aprender a vivir con una conciencia culpable. Lo puede ir llevando, lo puede ir manejando, pero nunca va a ser suficiente. Una vez más, a diferencia de la tristeza que es según Dios por obra del Espíritu Santo, siempre nos va a llevar al arrepentimiento. Eso es lo que pasaba con los hermanos de José. Cuando ellos conspiraron para hacerle daño, para arrojarlo a un pozo, para que se muriera, y cuando lo vendieron,
¿Les importó o no les importó? Yo creo que no les importó los gritos y las súplicas de su hermano. Hermanos, Génesis 42 ya agregó un detallito que antes no habíamos notado, porque el texto dice, vimos la angustia de su alma y no les importó. Hermanos, esa frase a mí me conmueve, me pone a pensar en la angustia de un jovencito que tenía 17 años. Lo tomamos a la ligera, hermanos, pero este jovencito de 17 años fue rechazado por su familia, por sus hermanos, fue odiado por sus hermanos, fue lanzado a un pozo de cierta altura, fue vendido, no es cualquier cosa. Y ahora Génesis 42 está diciendo, vimos la angustia de su alma. ¿Qué pasaría por el rostro de ese jovencito? ¿Qué pasaría por el semblante? ¿Cómo estaría el semblante? Los ojos de ese jovencito. Vieron su angustia, pero no les importó. Encima engañaron a su padre de la manera más cruel, porque tomaron el abrigo de José, lo mancharon con la sangre de un cabrito, que también lo leemos de pasadita, pero ese corderito, cabrito no fue, pues simplemente lo mataron por matarlo, por hacer la mala actuación o por la hazaña. Todo está lleno de odio lo que están haciendo y no les importó. Llevan ese saco, por así decirlo, ensangrentado a su padre para que terminara pensando que una bestia había devorado a su hijo jovencito de 17 años. ¿Te habías puesto a pensar? Y un comentarista dijo, ¿dónde está la conciencia en todo ese tiempo? ¿Se perdió? ¿No existe? ¿No tiene voz? ¿No hay una entre todas ellas que tenga una visita compungida, ni una entre las 10? ¿No se les ablanda el corazón al ver la angustia de un padre anciano y piadoso, sentado día tras día y mes tras mes, poniendo cilicio sobre sus lomos y en duelo por muchos días? Pues la respuesta es no. En aquel momento ninguno de ellos se arrepintió diciendo, ¿qué hemos hecho? Han pasado 22 años y la conciencia había estado adormecida. 22 años siguieron su camino, su terquedad y nunca se habían arrepentido. Reflexionemos en esto, iglesia. ¿Qué pasó con David? ¿Dónde estaba la conciencia? Pecó descaradamente y aún así mata a ese hombre que estaba al frente de batalla dando la vida por él. Y no se mira el remordimiento por ningún lado. La pregunta, ¿dónde está la conciencia? Entonces David intenta cubrir su pecado. Vamos a inventar el plan A. Vamos a hacer que esta persona se embriague para después culparlo, pero algo está pasando y el plan A no está funcionando. Como no funciona el plan A, vamos ahora al plan B. En este hombre, desesperado por esconder su pecado, va y se inventa un plan B, y como el plan B no funciona, vámonos al plan C. Cuando sus planes no funcionan, tomó medidas más graves todavía para seguir ocultando el pecado, y como ven en la fotito, tapar un pecado con otro pecado nunca va a ser bueno. Tú vas tapando pozos, hasta que un día que miras ahí, todo explota en un solo momento. Y lo más importante, lo más impresionante es que David siguió viviendo como un rey. La pregunta, ¿dónde estaba la conciencia? Después de haber pecado contra la esposa de su amigo, después de haberle asesinado, continuó por lo menos, no sé exactamente cuánto, pero por lo menos los 9 meses del embarazo. ¿Y dónde estaba la conciencia? Su conciencia estaba adormecida, corrompida, endurecida, cautelizada, como dijimos en 1 de Timoteo. Así que una vez más, en primer lugar, Dios usa la aflicción para despertar la conciencia adormecida. Número 2, Dios usa la conciencia para confrontarnos con nuestro pecado. Y número 3, Dios comienza a quebrantar un corazón endurecido. Y quizás suena muy largo, pero todavía le faltó. Yo creo que es más correcto decir, Dios comienza a quebrantar un corazón endurecido
para llevarnos al arrepentimiento. A eso queremos llegar, porque hasta el día de hoy, hasta el verso que vamos, todavía no escuchamos que los hermanos digan, perdóname Dios, o vayan con su papá y le digan, perdónanos. Por 22 años te hemos estado escondiendo eso, pero poco a poco vamos mirando el progreso de ese arrepentimiento. De hecho, en el versículo 2, mira lo que había dicho Rubén, Génesis 42, 22. Entonces Rubén le respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Dios de diferentes formas está trabajando con sus vidas. Por eso es que ellos dicen, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Después de tantos años, finalmente comienzan a reconocer lo que habían intentado dejar atrás, lo que habían enterrado. Ahora, si te pones a pensar, hermanos, José había dado órdenes, ahí nos habíamos quedado en la historia, José había dado órdenes para que sus hermanos regresaran a Canaán, ¿verdad que sí? Y hizo algo que yo sé que tú conoces, que los mandó de regreso, pero les puso su dinero. Acuérdense que esos hermanos ¿a qué iban? A comprar alimento, lo compraron, pero por órdenes de José les devolvieron el dinero y se lo pusieron en un saco, en una bolsa, sin que ellos supieran. Así que ahora, hermanos, ellos se dan cuenta de que tienen este dinero y no crees que lo van a tomar muy bien. Ah, qué bueno que tenemos un dinero, no nos cobraron. No. ¿Qué va a pasar por la mente de ellos? Nos van a acusar delante del faraón, el hombre más poderoso de toda la nación. La situación parece que se está poniendo cada vez peor. Ahora los pueden acusar de ladrones. Jacob sigue pensando que José está muerto. Ahora uno se ha quedado encarcelado y me están pidiendo que mande ¿a quién? A Benjamín. El pastor Elvis Carballosa dice, los hermanos de José se encontraban atrapados por sus mentiras pasadas y por el presente despertar de sus conciencias. Desde la perspectiva de Jacob esto es terrible. Una vez más, tú y yo, de este lado de la historia ya sabemos lo que va a pasar. ¿José está vivo o está muerto, hermanos? José está vivo, es gobernador, se ha cumplido el sueño, él tiene el alimento que ellos necesitan. Así que o lo miramos desde la perspectiva de Jacob o lo miramos a la luz que tú y yo entendemos ahora de las Escrituras. Voy a resumir un poquito, hermanos. Dios llevó a los hermanos ¿a dónde? A Egipto, los puso delante de José. Ellos todavía en todo el capítulo 42 no reconocen que es José, lo vamos a mirar más adelante. También resumimos que Dios despertó su conciencia, los hizo recapacitar y pensar en lo que habían hecho hace muchísimos años, y eso es muy importante, hermanos, porque Dios no solamente está interesado en que nosotros nos sintamos culpables. Dios está interesado en una obra más profunda, como lo he repetido, el arrepentimiento. Se había despertado su conciencia, los había confrontado su pecado y ahora comenzaban a quebrantar aquello que, como ya lo mencionamos, habían querido esconder. Hermanos, me hacía reflexionar en algo. Yo sé que pasaron muchos años, pero cuando hablamos de la confesión de pecado, nunca debemos de posponer. Piensa cuántas cosas nosotros posponemos. Esa palabra la conocemos muy bien, ¿verdad que sí? Posponer cosas. Tú tenías una cita, quizá tienes una clase de guitarra, una clase de violín, y le llamas al maestro, a la maestra, voy a tener que posponer la clase por tal cosa. O en la iglesia también, ¿verdad? Tenías alguna reunión y llamamos, déjeme posponerla por tal cosa. Es una palabra que conocemos bastante bien, posponer algo para después lo hago, a ver si me acuerdo.
cuando se trata de la confesión de pecado, eso no debe de posponerse. Y eso nos enseñará a nosotros hoy en esta mañana, todos, porque todos somos pecadores por cuanto todos pecaron, aprender a no dejar las cosas para el mañana. La palabra nos está llamando a confesar nuestro pecado hoy. Una conciencia despierta necesita algo más que remordimiento, necesita arrepentimiento. Y escucha, un corazón quebrantado necesita más que lágrimas, porque lágrimas le pueden salir a cualquiera. Un corazón quebrantado necesita reconciliación, la cual solamente Dios ofrece a través de la persona de Jesucristo. Por lo tanto, si tú estás aquí y este sermón te está hablando, ese es el mensaje. Ese es el mensaje, que tenemos que reconciliarnos con Dios a través de la obra de su Hijo. Quizás has escuchado tantas veces esto, pero no hay un mensaje más importante que eso. Venir a la iglesia no te va a salvar, ni siquiera servir te va a salvar. Es reconocer tu pecado y reconciliar a través de la persona de Jesucristo. Él ya hizo la obra perfecta y nosotros tenemos que creer en el Señor. Un verdadero arrepentimiento te va a llevar a ¿qué? Tú vas a querer decirle no al mundo y decirle sí a Dios, y empiezas a entonces experimentar una transformación genuina. A manera de conclusión, iglesia, una vez más, tú y yo todos podemos hacer lo mismo. Podemos seguir adelante con nuestra vida, podemos esconder cosas, podemos justificarnos, podemos decir, eso fue hace muchísimo tiempo que Dios ya ni se acuerda. Uy, tiene 5 años. Mire, todos tenemos en nuestra casa un closet al que tú le metes de todo. Así como somos organizados y hay un closet donde sabes, aquí están las cucharas, aquí están los vasos, todos, y no se hagan porque se están riendo. Todos tenemos un closet donde ahí es para meterle todo. No se mira feo porque lo único que tenemos que hacer es cerrar la puerta y qué bonito se mira. Has pasado por meses por ahí al lado y como que está la puerta cerrada, pintadita, qué bonito se mira, todo está bien. Alguien te ha ido a visitar y ni cuenta se ha dado, la puerta está cerrada. Pero cuando andas buscando algo y no lo encuentras, regresas, recuerdas todo el desorden que tienes ahí. ¿Qué tal si dejaras una fruta en un closet del cuarto? No está a la vista. Ya pasó una semana y esa fruta, ¿qué pasó? Se pudrió, pero todavía no la puedes ver. Es más, hasta te visitaron y tú muy campante ahí, qué bonito se mira. Todo está pintadito, no le hace falta nada, pero ¿qué te va a empezar a dilatar? ¿Qué va a empezar a sacar todo? El olorcito, ¿verdad? No puedes dejar el pecado ahí escondido porque pronto el olor del pecado te va a alcanzar. Durante el sermón yo mencioné una frase que nos debe de llevar a recapacitar. Incluso podemos aprender a vivir con nuestra culpa. Qué peligroso es eso. Pero el pecado que escondemos no deja de ser pecado nada más porque lo escondemos o porque hemos aprendido a vivir con él. Ahí está, ahí sigue. Aunque cierres la puerta y pases, el pecado no se va, ahí está. Y tarde o temprano Dios utiliza lo que Él necesita utilizar en su soberanía para llamar nuestra atención. Y cierro aquí. La conciencia puede mostrarnos nuestra culpa, pero no puede quitarnos nuestra culpa. Necesitamos a Cristo. Sí, el pecado es real, pero Cristo también es real. Amén. Él es real. Él sí puede quitarnos todas nuestras culpas. La historia no termina ahí, iglesia. Nunca queremos que la historia se termine nada más en yo soy culpable, yo lo hice. No, tenemos esperanza en Cristo Jesús. Tenemos que reconocer nuestro pecado y por obra del Espíritu Santo vamos
a Cristo. Él es el remedio, Él es el recurso, Él es nuestro Salvador. Tú y yo podemos venir ante el trono celestial. ¿Por qué podemos acercarnos tú y yo al trono celestial? ¿Porque nuestra conciencia nos declaró inocentes? No, porque Cristo nos ha declarado justos. Al que no conoció pecado, ¿qué dice? Por nosotros se hizo pecado para que tú y yo fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y primera de Pedro 3 también dice, el justo por los injustos, el inocente por los culpables. Mira a Cristo. Iglesia, ponte de pie y cierra tus ojos mientras reflexionas en algo. Yo sé que pocas veces lo hacemos. Si quieres estar de pie, si alguien quiere estar arrodillado o si se le complica estar arrodillado pero quiere estar sentado, usted y el Señor nada más. Todos cierren sus ojos y reflexiona en esto. ¿Hay algún pecado que he estado intentando enterrar? No lo justifiques, no lo minimices, confiésalo al Señor hoy. Ahí en tu lugar, Él escucha. Sí, tenemos un Dios glorioso, perfecto, santo y al mismo tiempo que escucha la voz de sus hijos. Así que si hay un pecado que habías estado enterrando, confiésalo hoy delante del inocente que pagó por los culpables. Y mira a Cristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Iglesia, piensa en eso. Dios ha llamado nuestra atención el día de hoy con su palabra. Pero qué bueno que Él mismo es el que provee el medio. Le hemos fallado a Él, pero qué bueno que Él mismo provee el camino. Hemos pecado contra su santidad, pero qué glorioso mensaje de salvación que Él mismo provee a su Hijo para nuestra salvación. Y voy a dar un minutito para que en sus lugares, cada uno con sus ojos cerrados, hable con el Señor y confesemos nuestros pecados a Él.